Es el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, quien el 24 de junio sancionó la ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo en Nueva York. Y seguimos en esta conversación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y le había prometido la palabra al reverendo Samuel Rodríguez desde Sacramento. Reverendo, si entiendo bien, el argumento que usted plantea es que no es necesario que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, que una opción puede ser el de las uniones civiles. No es que estoy apoyando la otra opción, pero esa opción ya existe en varios estados. Al fin del día se ha presentado esto como una guerra entre la iglesia y la comunidad homosexual. La iglesia y el cristiano ama a la comunidad homosexual, a la gente homosexuales. Tenemos amigos, amistades, tenemos gente en vuestras correspondientes familiares que son de esa orientación sexual. Indudablemente Cristo ama al homosexual. Nuestro compromiso es creer y predicar lo que dice la palabra de Dios. Y para nosotros es un pecado y tenemos el derecho de decir que es pecado. A la misma vez, sin ser homofóbico, tenemos que defender los derechos de cada ciudadano americano. Aquí el argumento es el derecho de una expresión religiosa. Y aunque mi amigo, el portavoz del Task Force, dice que la iglesia no tiene que comprometerse con sus valores, ya entendemos que hay varias leyes y unas iniciativas legislativas que están diciendo que nosotros aún tenemos que tener cuidado desde los púlpitos si predicamos que el homosexualismo es pecado, porque se puede convertir en odio y en tolerancia. Ahí está la lucha. La lucha es entre valores religiosos y los derechos individuales de cada ciudadano americano. Yo tengo que decir que el pecado no es la homosexualidad, el pecado es la homofobia, el pecado es la discriminación, el pecado es decir que uno ama a una persona, pero entonces pone condiciones a ese amor. Cuando uno ama incondicionalmente, sin decir yo te amo, pero yo no voy a aceptar esto. No, no, no. El amor es incondicional, es total, es completo. Hay muchas iglesias que ya reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, y yo creo que hablar de la iglesia de manera general, obviando a todas las iglesias que ya están reconociendo no tan solo el derecho al matrimonio, sino el derecho a que hayan clérigos, ¿verdad? Y reverendos y pastores que son abiertamente gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros. Yo creo que eso le hace un flaco servicio al trabajo que se está haciendo en la iglesia. El mensaje que Dios dejó es amar los unos a los otros y amar al prójimo como a ti mismo. No es discriminar en contra de las personas. Las cosas han cambiado tanto que estamos en este programa hablando abiertamente sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que hace algunos años probablemente no se hubiera dado, por lo menos no de manera tan franca. La pregunta que yo tengo es sobre la comunidad hispana en Estados Unidos y su percepción del matrimonio entre personas del mismo sexo. Vemos el caso de California, donde se dieron estas licencias de matrimonio, luego se pasó la Proposición 8 que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Eso puede pasar en Nueva York? ¿Puede pasar en otros estados? ¿Consideran ustedes los hispanos a la par del resto de la sociedad que obviamente ya no ve el matrimonio entre personas del mismo sexo de una manera como ocurría antes, porque ha podido avanzar en estados como Nueva York? Sí, claramente. Más del 54% de los latinos apoyan la igualdad en el matrimonio para parejas del mismo sexo. Y eso te demuestra que nuestra comunidad latina entiende que nosotros formamos familia. Más del 40% de las parejas del mismo sexo están criando niños menores de 18 años. Y nosotros tenemos que darle a esos niños los mismos derechos que ya tienen los hijos que son de parejas heterosexuales. Tenemos que concederles esos derechos también y tenemos que protegerlos de igual manera. Así que yo creo que la comunidad latina está al igual o más avanzada que muchas otras comunidades en apoyar la igualdad en el matrimonio para parejas del mismo sexo. No, con mucho respeto, tengo que contradecir no solamente las cifras, sino nosotros tenemos cifras todo lo contrario. En el estado de California, la proposición número 8 fue la comunidad latina con la afroamericana, que se levantaron para defender la definición del matrimonio tradicional. En los otros estados que han pasado enmiendas constitucionales para defender el matrimonio tradicional han sido de igual manera la comunidad latina que se ha levantado, la católica y la evangélica, que se han unido para defender. Con mucho respeto que tengo a mi amigo, tengo que contradecir esa cifra. No sé de dónde salió, pero hay otras cifras que vienen de Pew Research y otros recursos que dicen todo lo contrario. Al fin del día, yo creo que el pueblo hispano dice, nosotros creemos en la definición tradicional entre un hombre y una mujer del matrimonio, y a la misma vez
no somos homofóbicos. Queremos defender los derechos individuales de cada persona en este país. Eso es algo muy único para nuestra comunidad. Pero creo que al fin del día el pueblo hispano se va a levantar, los católicos, los evangélicos, los creyentes cristianos, para defender la definición tradicional del matrimonio, porque es importante. Mire, esto no tiene que ver con política ni en contra. Hemos visto que el modelo número uno para aún reprender y luchar contra las pandillas, las drogas, el embarazo juvenil, es cuando hay un papá y una mamá en el hogar. Esto tiene que ver con una pared moral y social en contra tantas de las amenazas que hoy mismo existen en vuestras comunidades. Yo tengo que decir que las encuestas a las que me refiero son de Siena y de Survey USA, que demuestran que 54% la de Siena y 58% de los latinos apoyan la igualdad en el matrimonio para parejas del mismo sexo. Y más allá de eso, nosotros tenemos que decir que qué vamos a hacer con las madres solteras, con los padres solteros que están criando niños y que están criando niños en perfecta condición. Nosotros tenemos que darle todos los derechos a todas las personas y no venir a hablar sobre algo que ya no es la mayoría en los Estados Unidos ni en el resto de Latinoamérica. La mayoría de las familias son no tradicionales, son madres solteras, padres solteras, parejas del mismo sexo, gente que ni tan siquiera se casa, y de hecho tenemos que recordar también que 40% de las parejas heterosexuales no se casan en la iglesia, se casan en el Estado, se casan a través de un contrato civil, y nosotros reiteramos de que nosotros merecemos los mismos derechos que ya tienen las parejas heterosexuales, merecemos nosotros esos mismos derechos con el nombre del matrimonio, con el mismo reconocimiento, y que se puedan proteger a todas las familias. Vamos a ir a la pausa. Más opiniones, reverendo. Le prometo que cuando regresemos le doy la palabra. Vamos a la pausa. Vamos a ver qué dijeron ustedes en las redes sociales sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. Son sus opiniones. Víctor Herrera dice, son muy torcidas las leyes de los hombres que van en contra del plan divino. Carlos Checa, si pagas los mismos impuestos, mereces los mismos derechos. Tan simple como eso. La iglesia y la religión no tienen nada que ver. ¡Viva la igualdad! Jesús Castillo, matrimonios entre personas del mismo sexo son un retroceso a las leyes de la naturaleza y ni se diga de las de la religión y la moral. Y finalmente, Rubén Arévalo, cada quien debe ser feliz como es. Yo estoy de acuerdo con los matrimonios y si por mí fuera, me iría a casar con mi novio. ¿Algún problema? Esas son sus opiniones a través de las redes sociales. Nos vamos a la pausa, regresamos con la recta final de Choque de Opiniones. No cambien el canal.